Buenas. Enseguida comenzamos, a ver si se suma alguno más. Bueno, continuemos. Entonces, comparto el enunciado del práctico. Bueno, el problema 8 y 9 son casos de flexión oblicua. Oblicua o desviada o desviada. Es muy simple lo que vamos a hacer, porque vuelvo al apuntecito nuestro. Esto ya voy a subir este apunte actualizado. Esto habíamos visto ayer. Y en flexión oblicua, simplemente lo que hacemos es, digamos, una superposición, donde trabajamos con los ejes Y y Z, ambos ejes principales de inercia. Entonces, simplemente lo que hacemos es superponer o sumar las tensiones normales que produce el momento flector M sub Z con las que produce el momento flector M sub I. Ahora, lo más importante, que no hay que olvidarse nunca, es que sí o sí, para poder aplicar esta fórmula, los ejes Y y Z tienen que ser ejes principales. ¿Sí? Si el momento que tenemos aplicado, o la línea de acción, o línea de fuerza, o línea de acción de las cargas, no coincide con ninguno de los ejes principales, simplemente lo que hacemos es descomponer las cargas en la dirección de los ejes principales o obtener un único momento flector con las cargas y, como está hecho en el apunte teórico, ese momento flector descomponerlo según los dos ejes principales. Se puede trabajar de las dos maneras. Vuelvo al práctico. Y en un caso como esto, este es un voladizo, esta es la sección, y la carga, ambas cargas, están actuando en la misma dirección del baricentro. Aquí sabemos que el baricentro o centro geométrico va a estar justo acá al medio. No hace falta que nos pongamos a ubicar dónde está el baricentro, porque si bien esta figura no es simétrica, pero es muy fácil ya darnos cuenta que va a estar ubicado justo acá. Entonces, las cargas están actuando de esa manera, pasando por el baricentro y son verticales. Ahora, un eje paralelo a esto, siempre vamos a trabajar, por supuesto, con ejes baricéntricos, pero un eje que sea paralelo a esta alma, ¿sí? Este tipo de perfil también se le llama alma y alas. Entonces, un eje que pase por el baricentro paralelo al alma no es un eje principal de inercia. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer es primero, volviendo a lo que hicimos antes, encontrar los ejes principales de inercia baricéntricos de esta sección. Una vez que los encontramos, podemos, como les decía recién, calcular el momento flector, que va a ser perpendicular a la línea de acción de las cargas,
descomponerlo según los dos ejes principales o descomponer las cargas, ¿m?, en sus componentes paralelas a los ejes principales. Sea como sea que se lo haga, el resultado va a ser, por supuesto, el mismo, ¿sí? Y bueno, en un caso como esto, acá, bueno, los ejes principales, por simetría, ya están ubicados. Acuérdense que los ejes de simetría eran principales. Así que en ambos casos ya estos ejes que están marcados acá ya como eje Z, Y, ya son principales. La cuestión es que acá, si estamos hablando de cargas gravitatorias o cargas de peso, ¿no?, transmitidas, en este ejemplo, por un techo, bueno, esas cargas, por supuesto, que son verticales. Así que aquí vamos a trabajar con las cargas también pasando por el baricentro, pero al ser la carga vertical, entonces no coincide esa línea de acción de la carga, no coincide con ninguno de los ejes principales. ¿Qué hacemos simplemente? Si tenemos, digamos, esta como la línea de acción de la carga, así dibujamos, chicos. Si esa es la carga, bueno, simplemente lo que hacemos es tomar una componente paralela a uno de los ejes principales, que sería esta, y otra componente paralela al otro eje principal, digamos que sería esta. Así que eso es todo, digamos, con flexión oblicua. Hay maneras, ¿no?, o hay fórmulas deducidas para trabajar con ejes que no sean principales, ¿sí? También se puede. Pero bueno, nosotros lo que vamos a hacer es simplemente aplicar esta ecuación, que como les decía recién no es más que una superposición, pero siempre aclarando que esto vale exclusivamente para ejes principales de inercia, ¿sí? Bueno, a continuación, en el trabajo práctico, tenemos ya problemas de corte por flexión. Tenemos, bueno, el problema 10, 11, 12, 13. El problema 14 se ha visto, está en la clase teórica, está este ejemplo también, ¿no?, de qué son las líneas isostáticas, cómo se las dibuja, cómo se las traza aproximadamente para esto. Y este, bueno, lo hacen ustedes, es muy parecido. ¿Cuál es la diferencia? Que acá el momento flector es variable en toda la longitud de la viga. En cambio acá, como esto es la misma fuerza P aplicada a la misma distancia de los extremos, las reacciones van a ser iguales, entonces vamos a tener en el tramo central el momento flector va a ser constante, ¿sí? Si el momento flector es constante, les pregunto, ¿cómo es el corte por flexión? ¿Cómo varía? ¿Cuánto vale? Si el momento flector es constante en una cierta longitud, ¿no?
¿Cuánto vale el corte? ¿Cero, profe? 0. Y como el corte es la derivada del momento, entonces, si el momento es constante, el corte vale 0. El corte vale 0, ¿no? Entonces, las tensiones tangenciales en el plano de la sección van a ser nulas. Por lo tanto, las tensiones normales, si quieren compartimos un poquito el apunte. Este es el problema, el primer inciso, ¿no? Digamos, así que esto ya está, acá lo tienen dibujado y todo. Entonces, en el otro, en ese tramo central, donde el momento entonces es constante, ¿qué irá a pasar con las líneas isostáticas? Es decir, si yo en todos los puntos, digamos, en todos los puntos, yo tengo las tensiones, ustedes fíjense acá, yo tengo las tensiones normales, ¿no? Que estas son las generadas o provocadas por el momento flector. Pero ¿qué pasa? Que como ese momento flector acá es variable y hay tensiones tangenciales, entonces yo tengo solamente en los puntos extremos, tengo que las tensiones normales son principales, ¿sí? Entonces esta tensión sigma, que la calculo a partir del momento flector, ya es una tensión principal. Pero en todo el resto, al haber también tensiones tangenciales en este plano, entonces estas tensiones sigma, estas tensiones normales, no son principales. ¿Por qué? Porque estos no son planos principales porque hay tensión tangencial. Entonces, por eso es que las tensiones principales aparecen en otros planos y por eso es que esto es curvo. Ahora, si yo, digamos, en todos estos puntos no tuviera tensión tangencial, entonces todas estas serían tensiones principales. Por lo tanto, en ese tramo de momento flector constante, ¿sí? Las líneas estas van a ser horizontales y paralelas. ¿Sí? Eso es todo. Bueno, entonces, eso en cuanto al problema 14. Bueno, en el problema 10 tenemos tres secciones muy típicas, digamos. Una sección rectangular, que es la más usual, una sección circular y una sección tipo triángulo. Primero, bueno, nos piden encontrar la distribución de tensiones tangenciales debido al esfuerzo Q, el que está dibujado acá está horizontal, acá está vertical para arriba. Y luego, el valor de la tensión tangencial máxima, esto de compararlo con Q sobre A solamente como para que veamos que no tiene nada que ver estas tensiones tangenciales debidas al corte por flexión con el corte directo. El corte directo sí hacíamos la fuerza de corte dividido el área con una distribución uniforme, ¿se acuerdan? Acá nada que ver, la distribución es parabólica, eso ya lo vimos y se vio en la clase teórica, ¿sí? Y por supuesto que en los puntos extremos, si las tensiones tangenciales van paralelas al corte, bueno, necesariamente en los extremos tiene que ser 0, ¿sí? Bueno, y después de encontrar el valor de la tensión tangencial máxima, nos preguntan, ¿no? En función de los resultados obtenidos, es posible asegurar que el valor de la tensión máxima ocurre siempre a la altura del eje neutro, enunciar las conclusiones. Bueno, lo que va a pasar acá es que si encontramos un caso, que va a ser el triángulo, donde la tensión tangencial
no coincida, la máxima, ¿no? No se encuentre, digamos, a la altura del baricentro, ¿sí? O sea que no coincide la posición de los puntos de tensión tangencial máxima con el eje neutro, entonces podemos asegurar que no siempre, digamos, si yo ya encontré un caso, en realidad el triángulo y el rombo son los únicos casos donde la tensión tangencial máxima no será justo a la altura del eje neutro. Después el resto, sí. Pero bueno, van a ser las conclusiones. Entonces yo en este archivito de clase le puse el planteo, para que después lo terminen ustedes, ¿sí? De cómo resolver para este primer caso que les digo que cuando hagan la distribución de tensiones tangenciales van a ver que la máxima no se da a la altura del baricentro. Bueno, este es un triángulo que tiene una base B, altura H, entonces sabemos que el baricentro está medido desde acá a 1/3 de H, eso ya lo sabemos. Y acá yo les puse la ecuación de la tensión tangencial, ¿no? En función, por supuesto, de I, es decir, yo le llamo a este eje Y, a este le llamo eje Z. Entonces, ¿yo cómo hago para calcular la tensión tangencial para cualquier valor de I? Y digo, bueno, va a ser la aplicación de la fórmula de Zuraki, donde la particularidad del triángulo y bueno, de sección circular, varias secciones, a diferencia del rectángulo, el valor de B, este que va acá abajo, es variable. ¿Y con qué varía? Bueno, va a variar justamente con I. ¿Sí? Para cada valor de I, el valor de B va a ser distinto. Entonces, en esta fórmula va a ser variable el momento estático y el ancho B. Por supuesto que el corte y el momento de inercia sabemos que son valores constantes en esta ecuación. Así que bueno, ustedes lo continúan de acá. Yo simplemente puse, ¿no?, que el momento estático es el área de este triángulo por la distancia de su baricentro al eje Z. El área del triángulo va a ser, bueno, justamente la base, B en función de I, por la altura, y la altura va a ser todo esto, que es 2/3 de H menos I, 2/3 de H menos I, dividido 2, es el área, ¿no es cierto? Y la distancia va a ser I más 2/3 de esto. Perdón, más 1/3. Va a ser I más 1/3 de esto, que ya habíamos dicho que a su vez era 2/3 de H menos I. Entonces, bueno, yo se la escribí para que vean que como acá aparece en el valor del momento estático B en función de I, entonces se me va a simplificar con el que tengo abajo, ¿no? Para que no se pongan a perder tiempo a pretender, porque uno ve esto y dice, tengo que encontrar cuánto vale B en función de I. Bueno, no es necesario porque se va a simplificar. Bueno, así que trabajando con esto, van a poder encontrar la ecuación que me va a dar la tensión tangencial tau en función de I. ¿Sí? Eso es, ¿no?, el inciso A. Cuando dice encontrar la distribución de tensiones es una ecuación que me dé la tensión tangencial en función de I y de este Q que no, Q cualquiera, y el momento de inercia lo reemplazamos o lo dejamos como I nada más, ¿no? Porque como esto está todo en general, lo que sí tenemos que verificar es que nos dé una parábola, ¿sí? Y que, por supuesto, cuando evaluemos en I igual a 2/3 de H
o en I igual a menos 1/3 de H, la tensión tangencial tiene que hacerse 0. Bueno, con eso lo vamos a poder graficar y en realidad previamente, ¿no?, hacer el gráfico deberíamos encontrar el valor de la tensión tangencial máxima. Entonces acá les anoto que, bueno, ¿cómo hacemos para encontrar un valor máximo? Y derivamos, hacemos la derivada, igualamos a 0, ¿y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el valor de I que haga que esto sea un máximo, ¿sí? Si ese valor no me da 0, significa entonces que el máximo no ocurre a la altura del baricentro. Si lo hacen, o cuando lo hagan para el rectángulo, si uno deriva igual a 0, tiene que darle que I es 0 para que la tensión tangencial sea máxima. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno, después en la sección circular, ya les aclaró el ingeniero, ¿no? Eso está acá en el apunte. Eso estaba acá. Ya les aclaró que nosotros las tensiones que calculamos, o sea, Zuraski, eso está clarito aquí. Zuraski lo que nos da o nos permite calcular son las tensiones tangenciales que van paralelas, ¿no?, al eje. ¿Sí? Después, por Cauchy, sabemos que si tenemos tensiones tangenciales aplicadas en este plano, en el plano perpendicular, sí o sí van a aparecer las mismas tensiones tangenciales. Entonces, ¿qué pasa en la sección circular? Que cuando aplicamos Zuraski, lo que nosotros vamos a calcular son las tensiones que actúan en este plano, pero digamos perpendicular, en forma perpendicular a la pantalla, ¿sí? Paralela al eje de la barra, ¿no? Entonces, eso de Zuraski es perfectamente válido. Ahora, lo que está muy clarito acá es que si nosotros decimos, bueno, si Zuraski me dio un valor de tensión y yo quiero saber, ¿no?, en realidad cómo son las tensiones en el plano de la sección, entonces, por Cauchy, yo sé que las tensiones acá van a ser paralelas, entonces, o sea, tangenciales justamente a la sección, pero cuando llego al extremo, por más que acá tengo una tensión tangencial que se pierde, digamos, en la pantalla, en este otro plano, si yo la pongo directamente a 90 grados, no podría estar saliendo para allá. ¿Sí? Voy a agrandar un poquito esto. Es decir, no puede pasar que la tensión tangencial actúe de esta manera. ¿Está bien? Entonces, es como que el valor que me da Zuraski es perfectamente válido, pero de la verdadera tensión, que es esta, porque la tensión tangencial, en el plano de la sección, repito, no puede ser de otra manera que no sea así, tangente. Entonces, lo que encontramos con Zuraski, que es lo que está dibujado de este lado, ¿sí?, es o son las componentes verticales, ¿sí?, de las verdaderas tensiones tangenciales, que cómo se las obtienen, y bueno, es muy simple, digamos, yo en el punto hago una tangente, ¿sí?, y tomando esta que yo calculé por Zuraski como componente vertical, y sabiendo qué ángulo forma esto, porque este punto, repito, es tangente a la sección,
Bueno, me es muy fácil conocer el verdadero valor de la tensión tangencial, que es entonces mayor. ¿Mm? Y en cualquier punto lo podría hacer, porque simplemente si yo prolongo esta tangente y la corto con una línea que pase por el centro, ¿no? Perpendicular al eje neutro, entonces, bueno, todas estas, es decir, todas estas van apuntando hacia, o sea que, en realidad si yo quisiera, puedo calcular el valor de la tensión tangencial en cada punto, ¿sí? Que ahora vemos que en este plano son variables, ¿sí? A pesar de que el valor de Zuraski me va a dar uno solo para todas, ¿sí? Pero esas son las horizontales, ¿sí? Las que van en el plano de la sección van cambiando. Pero como le dijo el ingeniero Falú, en realidad no me preocupa mucho, digamos, el asunto, ¿no? Porque si yo la dibujo acá, voy a hacer como un rectángulo nomás. Yo dibujo la distribución de tensiones a esta altura, ¿sí? Entonces, eh, esta, ¿sí? Todas estas sí son, ¿sí? Como acá la tangente es vertical, entonces estas sí son exactamente igual a la que obtengo de Zuraski. Y como además en esta sección, si las máximas se dan a la altura del eje neutro, o sea del baricentro, entonces la ecuación de Zuraski me da exactamente los valores de tensión tangencial máxima y exactamente son uniformes esos valores de tensión tangencial máxima. Así que esto, digamos, ponerme a calcular esta verdadera tensión no tiene sentido porque siempre la más grande la voy a tener acá, que es la que me interesa. Eventualmente, en esfuerzos combinados, uno podría decir, bueno, en este punto, si además de esto tengo otro tipo de tensiones, bueno, quiero ver las tensiones principales, qué sé yo, bueno, podría ser, digamos, ¿no? Pero normalmente lo que nos va a interesar es la máxima y nos quedamos tranquilos que la máxima que nos da Zuraski es verdaderamente la máxima, ¿no? En el caso de la sección triangular, bueno, hay que acordarse, lo van a hacer, que la máxima no está a la altura del baricentro, ¿sí? Y también, en el triángulo también pasa algo como esto, digamos, ¿no? Las tensiones que yo calculo, ¿sí? Son las componentes verticales y en el costado del triángulo va a ser un poquito mayor. Pero bueno, se puede también entonces calcular las verdaderas tensiones tangenciales. Bueno, ¿alguna pregunta? Y acá también les puse, ¿no? Como he dicho el ingeniero en la teoría, ¿qué pasa con una sección como esta? ¿No? Esta es la que está en el práctico, donde, ¿no? Cuando aplicamos Zuraski, ese valor de B que va aquí abajo, ¿no? Este valor de B da, digamos, un salto, o sea, tiene un cambio brusco. Aquí B vale mucho más que acá, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos, ¿sí?, analizando tensiones en este sector, o sea, vamos recorriendo por acá, el gráfico de tensiones tangenciales va a ser como el que está dibujado aquí. Es decir, va a llegar unos puntos acá, digamos, estos puntos son como particulares, ¿no? Porque yo, digamos, tengo todo este momento estático, ¿no?, respecto a esto, y mientras voy acercándome a esta sección, a estos puntos,
realmente el valor de B que tengo que tomar es todo esto. Y repentinamente el valor de B se me va a achicar a este otro, por lo tanto, las tensiones van a hacer una cosa así un poquito extraña, porque se tiene que notar que hay puntos donde tomo el valor de B grande, entonces la tensión es más chica, y de repente cuando B se achica, bruscamente la tensión aumenta. De nuevo, más allá de esto, ¿no? de ver cómo puede ser que un punto es como que tiene dos valores de tensiones distintos, digamos, según la cara de arriba o la cara de abajo, lo que en realidad a nosotros nos interesa es siempre el valor máximo de la tensión, ¿no? Y el valor máximo de la tensión se va a dar, por supuesto, acá a la altura del baricentro, ¿no? Y el valor de B que vamos a usar, sí o sí va a ser el B que tenemos acá. Entonces, en esto no vamos a cometer error. Estos valores, digamos, este tipo de gráficos, como para tener una idea, como para decir, bueno, vamos entendiendo qué es lo que pasa cuando hay corte, pero no son valores que en realidad los podamos utilizar o sean de interés, mejor dicho, ¿no? Sí los podemos utilizar y calcular, pero seguramente el de interés va a ser el de la tensión tangencial máxima, que va a ser acá, ¿no? Tomando el momento estático de todo lo que está por arriba respecto a este eje, y para el valor de B, este valor chiquito que está acá. ¿Sí? Esto, yo les dije que vale cuando vamos pasando, o sea, vamos desde un extremo o desde un borde, pasamos por el alma, por eso es que esto siempre se llama alma, estas se llaman alas. Entonces, este gráfico es, por supuesto, válido para todo el alma de la sección, ¿no? El alma y parte de las alas que están por arriba. Porque a ver, si yo vengo a ver acá qué pasa con las tensiones, acuérdense que, digamos, este salto que tengo acá es justo, ¿no? En el encuentro entre las alas y el alma. Entonces ahora yo les pregunto, ¿no? Si yo ahora en vez de venir por acá, vengo por acá, esta partecita del gráfico es la que vale, ¿y así? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? ¿Entendieron la pregunta? Si yo en vez de venir por acá, donde vale este diagrama, vengo por acá, ¿qué hago? Esto se lo saco, ¿no? Si aquí no tengo nada, digamos, ¿no? Si paso por aquí, tengo que sacar todo esto, ¿no es cierto? Entonces, simplemente hago eso, digamos, cuando voy así, saco esto y me quedo con este pedacito del gráfico y este otro pedacito. ¿Será así? ¿Qué opino? ¿No se analizan por separado el ala y el alma? No, o sea, yo analizo donde quiero, ¿no? Yo digo, Zuraski vale siempre, digamos. O sea, Zuraski, ¿de dónde sale? De equilibrar los momentos flectores que son diferentes. Digamos, por eso decimos, si el momento flector es constante, no pasa nada, no hay corte, no hay Zuraski, no hay nada, ¿no es cierto? Ahora, cuando el momento flector va variando, ¿qué es lo que dijo Zuraski? Bueno, si yo tomo un intervalo, por más chiquito que sea, el momento flector de un lado es distinto al del otro, entonces las tensiones tangenciales tienen que equilibrar eso. Y eso, donde yo corte, donde yo analice la sección, ya sea en el alma, en el ala, en cualquier parte, tengo que equilibrar
las diferencias de tensiones del momento flector, de tensiones sigma, con las tensiones tangenciales. Sí o sí tiene que haber alguien que equilibre, digamos, ¿no? Entonces no importa si voy a través del alma o analizo un ala solita, lo mismo tiene que estar en equilibrio. Entonces la pregunta es si esto, esta partecita del gráfico, es la que vale acá en las alas, ¿o no? Cambiaría, profe, Cambiaría. ¿Por qué cambiaría? porque ya no está sobre el eje. No, no, porque vos fijate que en esta ecuación, digamos esto que yo como voy a tomar un momento estático, ¿no? Donde yo estoy, digamos, tomo el valor de B, ¿no? Todo B, digamos, donde yo corte, y el momento estático de lo que me quedó por arriba, ¿sí? Entonces, no importa yo por dónde, yo, cuando digo que vengo por acá, es porque corto así y obtengo esta tensión. Corto acá y obtengo esta, digamos, la chiquitita. Corto justo por aquí y ya obtengo esta. O sea, por cada línea que yo corte, en este sentido las tensiones son uniformes y en este sentido varían, ¿no es así? Entonces, cuando yo corte por acá, cuando yo corte por acá, bueno, no importa si estoy en este punto, en este, Zuraski me da el mismo valor para todos estos puntos. O sea que este grafiquito tendría que valer para toda el ala. ¿Es así o no? Bueno, no es tan así, ¿no? Porque, ¿qué es lo que me asegura a mí, ¿no? Que acá en todos estos puntos, esta tensión es cero. Además de que, por supuesto, matemáticamente, digamos, uno dice, bueno, el momento estático es cero, porque el área es cero, ¿no? O sea, por arriba, el área dice que es cero, momento estático es cero, tensión tangencial es cero. Pero, ¿qué es lo que en realidad me dice a mí que esto sí o sí tiene que ser cero? O sea, que las tensiones tangenciales acá y acá sí o sí tienen que ser cero. ¿Quién me asegura eso? A Eh, las, ver, las tensiones normales son máximas, mínimas. no, eso me lo asegura. Bueno, suponiendo, ¿no? Que este es el ala, ¿sí? La viga viene así, ¿sí? Este es el corte, digamos, de esa ala, después esto sigue para abajo. Bueno, acá, sí o sí las tensiones tangenciales tienen que ser nulas, porque repito, Zuraski calcula, ¿no? Las tensiones que van así paralelas al eje. Si lo dibujamos de costado, digamos, las tensiones que van así. Y de ahí nosotros, si acá hay tensiones, en esta cara, Cauchy nos dice que también van a estar las mismas. ¿Sí? Pero yo, si esta es la cara superior de la viga, es imposible que tenga tensiones, porque no puede haber tensión tangencial entre la viga y el aire, digamos. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, esta cara no puede tener tensión tangencial porque no tiene nada arriba, ¿sí? Arriba no tiene nada, entonces no puede existir una tensión tangencial entre el lomo de la viga y el aire, digamos. ¿Está bien? Entonces hay que tener bien en claro que Zuraski me da esto, ¿sí? Y después nosotros,
decimos, bueno, pero nosotros en el plano de la sección, donde están las tensiones sigma del momento, las superponemos con las tensiones que me la dio Cauchy, digamos, no Zuraki. No sé si me entienden. Entonces uno, sin lugar a dudas, tiene que decir, bueno, acá no puede haber una tensión tangencial, ¿sí? Porque no hay con quién, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí abajo? ¿No? Y acá abajo pasa lo mismo. Entonces, este valor de tensión tangencial, el chiquitito este, ¿no? ¿Por qué el chiquito? Porque el valor de B que tomo es el valor grande. Este vale en estos puntos, ¿no? Pero acá, sí o sí, la tensión tangencial tiene que ser cero. Digamos, no, si no hay nada ahí abajo. Entonces, en el ala, arriba y abajo, las tensiones tangenciales sí o sí son cero, porque ya están en contacto con el aire. Entonces, este diagrama, repito, vale por acá. Acá, en el ala, esto tiene que volver a cero. ¿Sí? Es más, si yo corto ahora así, me quedo con este pedacito, ¿sí? También vale Zuraki. Y ahí uno diría, bueno, pero ¿y ahora qué hago? Digamos, porque si yo me quedo con este pedacito, saco todo esto, en este pedacito también tengo de un lado un momento flector que tiene un valor y un poquito más atrás tiene otro. Y acá, ¿quién me va a equilibrar eso? Si yo ahora en vez de cortar así, corte al revés, digamos. ¿Por qué corté al revés? Bueno, porque es un ala, digamos. Entonces, todo lo que tenga alas o pedazos de sección que salen, yo en vez de cortar así, también puedo cortar así. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Si yo corto así, resulta que acá también hay tensiones tangenciales que tienen que equilibrar en esta cara la diferencia con el momento flector. ¿Sí? Y si acá hay tensiones tangenciales, entonces también van o vuelven, digamos, según para dónde sea el momento flector más grande, resulta que también en las alas pueden aparecernos tensiones tangenciales de este tipo. Así, digamos. Bueno, que van a ir para allá o para acá según las que verdaderamente calculamos, que van, en este caso se los dibujo así, es porque hay tensiones que van como entrando hacia la pantalla, ¿no? O sea que si del otro lado hay compresión, hay una compresión más grande de atrás que de adelante. Entonces van a aparecer las tensiones tangenciales que van a equilibrar. ¿Y qué nos dice Cauchy? Bueno, si van así, en el plano van así, ¿no? Entonces, acá en las alas, ya estas son chiquititas y en realidad estas son más grandes, ¿no? Y si acá van para allá, aquí van a ir para allá, acá van a ir para allá, acá van a ir para allá, ¿no? Y se produce todo, en realidad todo un flujo de tensiones, un flujo de corte. Y si acá las tensiones van así, acá seguramente van a ir así. Acá van a ir así. Van a ir así. Entonces acá es como que vienen de ambos lados, bajan y salen para el otro lado. Bueno, ahora, si calculamos esta, ¿no? Acá, esta es la máxima de todas y se acabó el problema. ¿Sí? Bueno, así que bastante simple, digamos, nosotros lo vamos a ver, pero el tema es más complejo. Pero como es muy fácil de encontrar la tangencial máxima,
y no cometemos ningún error acá, ¿sí? Porque acá, bueno, hay que componer, ¿no? Esta con la vertical, que es más chiquitita, y bueno, toda una cuestión. Pero bueno, con esto ya más que suficiente, ¿sí? Bueno, eh, ¿alguna pregunta? ¿Consultas? La semana que viene ya tenemos el parcial, ¿no? Que de todas maneras es hasta torsión, o sea, este tema flexión no va a entrar. Tanto en el parcial parte teórica como en la parte práctica va a ser hasta torsión. Así que bueno, lunes y martes va a haber consultas, ¿no? El parcial lo tenemos de jueves, creo. Así que si tienen consultas para el parcial, entonces después lo vemos en el horario de consulta. De esto que vimos ahora, ¿alguien quiere preguntar algo? Profe, en el problema 11 se pide calcular la tensión tangencial máxima en una sección cuadrangular hueca. Digamos, el valor de B sería 2 veces el espesor. Sí. A ver. En este, ¿no? Sí, Sí. Acá lo mismo, vos cuando cortás, ¿no? Cuando cortamos con Zuraski, como si vos cortás donde fuera, bueno, por acá al medio donde está la máxima, entonces, ¿qué es lo que te dice Zuraski? Vos, pensando en el concepto, ¿qué es lo que dice Zuraski? Bueno, en toda esta sección hay tensiones normales por flexión distintas a las que están en la sección que sigue un poquito más atrás. Entonces, ¿qué dice él? Que yo no puedo cortar solamente acá. Yo tengo que cortar toda la sección. Y en la ecuación de Zuraski, entonces el momento estático va a ser todo esto, o sea, de todo esto, respecto a este eje, y el valor de B, que es por donde actúan las tensiones tangenciales, va a ser esto más esto. ¿Sí? Si yo corto por acá, bueno, lo mismo, B va a ser esto más esto, y el momento estático va a ser de esta parte de arriba respecto a esto. Ahora, si ya corto por acá, ¿cuánto va a valer B? Va a valer todo esto. Entonces, que el gráfico va a ser igual. Si yo voy por aquí, ¿sí? Si voy por acá, el gráfico va a ser el mismo que hicimos para este caso. Es en este tramo un ancho grande, un valor de B grande, con lo cual las tensiones van a ser chiquititas aquí, y de acá para acá voy a utilizar B, que ahora, a diferencia de este, la suma de este B más este B, nada más. Pero es mucho más chiquito que todo esto, ¿no es cierto? Entonces, repito, las tensiones, yo las grafico por aquí o por aquí, van a ser con la misma forma que vimos en este caso. Y acá, de nuevo, acá van a ser 0 y acá también van a ser 0. Entonces van a ser chiquititas las tensiones tangenciales en estas partes, acá y acá. ¿Sí? Esa era tu pregunta, ¿no? sí, esa era, profe. Gracias. Bueno, a ver. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, nos vemos en consulta si quieren. ¿Mm?
Bueno, estamos bien. Cualquier cosa, lunes y martes en horario de consulta. Ya para el parcial, ya sé que como este tema no entra en el parcial, lo van a dejar para después, ¿no? Pero igual traten de no atrasarse, después el práctico es bastante largo, ¿no? Así que no lo dejen para hacer todo después del parcial, traten de ir haciendo, ¿sí? Bueno, será hasta la semana que viene, si no tienen más preguntas. Bueno, profe, Bueno, bueno, hasta luego entonces. hasta luego, profe.